Lógico que la postura de la oposición sea de que esto no fue constitucional, pero sí le alcanzará para la revisión de la Corte, porque lo cierto, Paula, es que el texto no se estudió completamente ni con el detalle que merece, sino que eso prácticamente fue un pupitrazo. Pues déjeme decirle que hay sentencias de la Corte Constitucional que darían a pensar que de pronto no le alcanza. Varias, una de ellas la 252, la C252, la otra la C074, si me permiten se la leo rapidito, que dicen: no conocer de manera suficiente lo que se aprueba o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano le confió la Constitución. Abdicación de responsabilidades que no hicieron lo que tocaba. Ya hay sentencia. Por supuesto, porque es que en Colombia hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y proyectos de este estilo tienen que pasar por comisión en la Cámara, plenaria de la Cámara, comisión del Senado, plenaria del Senado, o viceversa, dependiendo del tipo de ley a la que uno se esté refiriendo, pero en todo caso, ser debatidas en comisión y plenaria, ser debatidas. Esta noción de debate es lo fundamental. Si no hay debate, y lo dice la Constitución Política de Colombia, no hay ley. Una ley para que Colombia se convierta efectivamente en ley, o un proyecto de ley para que se convierta en ley, debe surtir 4 debates. ¿Qué quiere decir 4 debates? Pues que en este caso, ¿por qué traemos a cuento los 4 debates? Porque en este caso, cuando le llegó la hora al 4.º debate, es decir, al que se debía tener el día viernes, resulta que decidieron que no querían debatir. Algunos porque se querían ir para el Día del Padre, otros siguiendo directrices del gobierno que tenía su estrategia era: si nosotros dejamos que esto se debata en plenaria, después viene conciliación, no nos alcanzan los tiempos. Ustedes oyeron al congresista Mondragón explicando la situación, dijeron preferimos anticiparnos a eso y asumir lo que salió de la otra Cámara para decir vamos a apoyarla por completo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo debate, que no hubo ningún tipo de deliberación, y lo que dice la ley justamente es que para que sea legal un debate dentro de una plenaria, en este caso, podría ser también comisión, pero en este caso ya íbamos en plenaria, se necesita que se conozca el proyecto plenamente. Por eso vean ustedes al representante Forero diciendo nosotros no conocimos nada, nosotros no nos entregaron absolutamente nada. Que haya discusión, es decir, que haya deliberación. No se deliberó absolutamente nada. ¿Votan por recoger lo mismo que venía al Senado? Sí, votamos, ¡prum! Y a pupitrazo limpio se terminó haciendo. Y que haya publicidad, que se publique lo que se está discutiendo. Tampoco se hizo ninguna de esas cosas porque se pupitreó y se terminó aprobando. ¿Qué significa esto? Si se sigue la jurisprudencia que mencionaba Paula, que ha sido jurisprudencia en por lo menos 5 casos de la Corte Constitucional, se cae la reforma pensional. Pero se cae por allá en el primer trimestre del año entrante, cuando ya haya una masa crítica de presión política diciendo gran reforma pensional, aquí vamos para adelante, y la Corte Constitucional terminaría como el malo del paseo, es decir, como aquellos que están impidiendo que se hagan las reformas porque aquí hay un golpe blando, etcétera, etcétera. La Corte o tendría que adelantarse mucho y fallar muy pronto, cosa que creo que técnicamente es imposible, o tendría que verse entre la espada y la pared, la espada de la presión pública, de la presión del gobierno, de que triunfamos, de que 3 millones de colombianos mayores tienen su mesada pensional, y la Corte teniendo que decidir sobre la constitucionalidad de esa reforma. Dicho sea de paso, los 3 millones o los 2,5 millones de colombianos mayores que van a recibir su mesada pensional, si esta reforma termina pasando, la podrían recibir sin reforma, porque eso es algo que puede hacer el gobierno sin reforma. Puede sencillamente orientar recursos para financiar esa mesada pensional sin necesidad de pasar por la reforma. En este momento ni siquiera tuvimos el gusto de ver cómo lo que había salido mal en el Senado se corregía en la Cámara, que ya estaba a punto de corregirse, como por ejemplo ese régimen especial para campesinos, indígenas y afrocolombianos, que son, se dicen rápido, pero son 21 millones de colombianos que van a tener un régimen especial jubilándose antes y abriendo una deficiencia financiera para el sistema, pero también problemas como por ejemplo el que el Banco de la República terminó finalmente, después de decir que no se quería asumir tal rol, termina administrando los recursos del Fondo de Ahorro de Pensiones. Una falla desde el punto de vista político y de trámite legislativo que vamos a ver cómo se resuelve, que deja fallas en el camino en cuanto a la parte técnica de esta reforma.